Muy bien, vamos entonces a nuestro tema de hoy. Estamos en el capítulo 20. Ya en el capítulo 19 ya vino Jesús, venía sobre el caballo blanco, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y ahora entonces vamos al capítulo 20. ¿Qué es lo que sucede después de la venida de Jesús? Así que abriendo nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos al capítulo 20, versículo 1. Y dice que vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y dice que prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien, vamos a ver qué significa eso. Si ustedes quieren estudiar más a través del espíritu de profecía, les invito a que lo hagan en el conflicto de los siglos, la página 694 en adelante. Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, nos hace comentario acerca de esto. Vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 27. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Vemos nosotros ahí una descripción de lo que va a suceder con la tierra cuando Jesús se haya llevado sus santos, cuando el diablo se quede solo en esta tierra. Todo vuelve como al principio, cuando antes que Dios creara todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Pero todavía Jeremías sigue diciendo más al respecto. Vamos al capítulo 7, versículos 33 y 34. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Exactamente, la tierra va a quedar completamente desolada. Acuérdense ustedes que cuando Jesús viene por segunda vez y baja en gloria y majestad, con, cuando Él viene con la ciudad aquí a la tierra, ¿verdad? Después del milenio va a terminar lo que se llama el fin del conflicto, pero cuando Jesús viene por segunda vez, el resplandor de su venida hace que todos los que están vivos en esta tierra, que no se salvan, como no son transformados, a diferencia de los santos, ellos mueren por la presencia de Dios. Así que aquí quedan tirados los cuerpos por todos lados. Dice que van a ser para comida de las aves. Nadie los enterrará. Y aquí quedarán muertos. Ellos estarán muriendo, en ese caso, la muerte primera, pero después van a tener la muerte segunda final del milenio. Así que vemos nosotros que dice no se va a escuchar ni voz de gozo, ni de voz de alegría, ni de canto, ni de nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo está muerto. El único que queda aquí es el diablo y sus ángeles meditando durante 1000 años todo el mal que ocasionaron. Capítulo 9, versículos 12 al 14. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Muy bien, vemos ahí la causa de todo es el pecado, la desobediencia, ignorar la ley de Dios. Y ustedes saben que todas las religiones hoy en día lo que menos quieren hablar es de la ley de Dios.
Es más, dicen, no, ya no hay ni que guardarla porque ya fue clavada en la cruz y etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente, como dice, se fueron tras los deseos, los pensamientos de su corazón. No es bueno irnos a través de nuestros deseos, por muy buenas intenciones que sean, porque el hombre no tiene la dirección, la tiene el Espíritu Santo. Debemos siempre someternos a nuestro Dios. Debemos de ser, como dice el Salmo número 1, ¿verdad? Que meditamos en su ley de día y de noche para que lleguemos a ser como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Así que entonces vemos nosotros, aquí queda desolado todo, ¿verdad? Todos los hombres murieron. Versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo, hablando de Satanás, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, dice, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Así que vamos a ver el asunto del abismo, algunos versículos al respecto. Ya dijimos que el abismo es como cuando al principio, ¿verdad? Veamos Isaías primero 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El mar, acuérdense que el abismo es el mar porque en el principio de la creación, y vamos a ir a Génesis 1:2, la tierra no tenía montañas ni nada seco, estaba cubierto de agua, ¿verdad? Así que veamos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2, que es un versículo bien conocido por nosotros. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otra vez ahí encontramos el abismo, ¿verdad? Menciona el abismo y menciona que la tierra está cubierta solamente de agua. Y en Lucas capítulo 8, versículo 33, nuevamente en algunas versiones dice abismo, en otras versiones dice otra palabra. Vamos a ver tu versión que dice, Mari. Lucas capítulo 8, 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. En esta dice al lago, Dice al lago, en sí. otras versiones dice abismo o en otras versiones dice al mar, ¿verdad? Así que vienen a ser sinónimos, ¿verdad? Así que vemos entonces que el diablo queda encerrado en esta tierra que queda desolada, que queda oscura, y va a quedarse ahí por los 1000 años. No es una cadena literal, ¿verdad? Porque pues un puede sostener con algo material. Y después dice va a ser desatado por un poco de tiempo, que es lo que nos va a decir aquí mismo en este capítulo, el versículo 7. Versículo 7. Sí, Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. muy bien. Entonces vemos nosotros que hasta que pasen 1000 años, hasta que Lucifer va a ser sacado de la prisión. Y ya lo vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tenemos los santos, los que resucitaron junto con los que fueron transformados, junto con los 144,000, son arrebatados, son llevados al cielo, y entonces allá vamos a pasar 1000 años. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una de las cosas que vamos a hacer, dice, que se sentaron, recibieron la facultad de juzgar. Vamos a hacer otra parte del juicio, porque sabemos que el juicio consta de varias partes, ¿verdad? La primera que se está llevando a cabo hoy, la segunda que va a ser en el milenio y la tercera cuando Jesús venga nuevamente a la tierra, y ahí es el acabose cuando se va a ejecutar la sentencia, ¿verdad? Así que vamos a ver
en este asunto de la facultad de juzgar. ¿Por qué dice usted, hermana Parada, que nosotros vamos a juzgar? Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Miren qué interesante. Una de las partes del juicio no envuelve solamente a los seres humanos. El juicio envuelve también a los demonios. Ahí vamos a saber, se nos va a explicar. Yo me imagino, si hoy en día cualquier cosa nosotros en un video vemos grandes cosas, me imagino que Dios tiene todavía una tecnología, por decir así, mucho mejor que la humana, y vamos a ver como si estuviéramos en presencia viendo todo lo que Lucifer hizo en el cielo, cómo engañó y para que se sepa que Dios es justo, que Dios hizo todos los pasos para poder ganar a toda esa tercera parte de los ángeles que cayó y sin embargo se rebelaron, porque Dios no va a pasar sobre nuestro libre albedrío. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amaban ellos. 6:9 sería el 10. El 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Muy bien, ahí tenemos otra sección de lo que va a suceder allá en el milenio, ¿verdad? Ahí vamos a ver a todos aquellos que murieron, que entregaron sus vidas a Dios. Vamos a ver cómo fueron juzgados, por qué cosas pasaron, tantas cosas que vamos a saber en el cielo. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Es decir, ahí todo el mundo, cualquier duda que haya, porque realmente el que está en juicio es Dios, ¿verdad? El carácter de Dios. Y ahí vamos a todos a exclamar precisamente eso. Justo eres, Señor, ¿verdad? Porque después de que veamos, se abran los libros y sepamos todo lo que pasó, se va a saber aquello hasta que estaba escondido. Y ahí vamos a saber que Dios fue justo. Apocalipsis 17:5 y 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahí se va a explicar cómo fue que la iglesia pura y santa fue transformándose, cómo llegando de ser pura se convirtió en ramera. Todo eso a través de todas las edades, durante 1000 años, vamos a tener la oportunidad de ver todas esas cosas que hoy en día muchas personas se preguntan. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo es que hoy en día la Iglesia Católica ya no es lo que fue la apostólica? ¿Cuándo sucedió? Todas esas cosas van a ser aclarados allá en el juicio. Luego dice el testimonio de Jesús, que es Apocalipsis 12:17, que es otro versículo bien conocido por los adventistas, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y muchas personas cuando les preguntamos qué es el testimonio de Jesús, pues realmente nos dan varias opiniones, pero siempre debemos de tomar la opinión que Dios tiene, lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen, porque ¿qué es el testimonio de Jesús? 19:10. Sí. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios,
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Exactamente, el Espíritu de Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, el Espíritu Santo que siempre tiene profeta. Miren, cuando el pueblo de Dios, entre comillas, no tuvo profeta, Dios siempre levantó a alguien. A veces eran jueces, ¿verdad? A veces eran otros tipos de personas que llevaban mensajes, pero siempre hubo profeta en el pueblo de Dios. Se conoce el periodo intertestamentario como el momento en que Dios guardó silencio, y fueron prácticamente 400 años, 300, 400 años, donde Dios aparentemente no tuvo profeta, pero realmente siempre Dios ha tenido hijos que han guiado al pueblo por diferentes situaciones, ¿verdad? Y especialmente en el tiempo del fin, el Señor ha dado ya el espíritu de profecía a la iglesia remanente, pero no ha terminado ahí. Esto va a seguir hasta que lleguemos al último día, a la venida de Jesús, porque el mismo libro de Joel nos dice de que antes que venga el día terrible de Jehová, dice, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, las doncellas, ¿verdad? Así que no ha terminado todavía. Mientras estemos en la historia de este mundo, Dios tiene profeta. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Bueno, porque un grupo de muertos resucitó cuando Jesús vino, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que resucitan con la venida de Jesús, ellos son los que participan de la primera resurrección, ¿verdad? Así que vamos nosotros ahora a tener consuelo. Muchas personas hoy en día han perdido a sus seres queridos. Muchas personas tienen a sus seres queridos enfermos. Podemos nosotros predicar el consuelo que hay, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? No quiero, dice el Señor, que nos desesperemos como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que si Jesús murió, resucitó, pues cuando Él venga con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa es la que queremos nosotros participar si es que Jesús no viene y nos tenemos que morir, ¿verdad? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Si queremos más información al respecto, la encontramos en el Conflicto de los Siglos, de la página 720 en adelante. Veamos este asunto de la segunda muerte, Apocalipsis capítulo 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí tenemos todos los que se pierden y van a dar al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y luego en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez, ¿verdad? Todos los que se pierden van a pasar por la muerte segunda y de ahí no se van a levantar. Ese es el fin de todos los malos. Luego el Señor dice que serán sacerdotes de Dios los que se salvaron, ¿verdad? Sacerdotes de Dios. Veamos algunos versículos al respecto. En la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, 9, y Apocalipsis 5, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el Señor que el plan de Él era que el pueblo de Dios fueran sacerdotes de Dios, ¿verdad? Linaje escogido, dice. Miren, hermanos, nosotros no tenemos, si tan solo tuviéramos un poquito más
¿cómo podría decir? Que el Espíritu Santo nos abriera nuestro conocimiento, nuestra mente, que está tan atrofiada por el pecado, y llegásemos a conocer lo que le espera a los santos. En la palabra de Dios, en todas partes muestra que los santos van a heredar junto con Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Y si todos heredamos igual, imagínense ustedes, nosotros heredando con Cristo. Es algo maravilloso. No solamente eso, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, que seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. El Señor quiere que Jesús es el sacerdote de sacerdotes, pero nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, vamos a reinar junto con Él. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miren, hermanos, no comprendemos a cabalidad esto, pero el reino que se le había dado a Adán y a Eva va a ser entregado nuevamente a los hijos de Adán y Eva. Junto con Adán, junto con Cristo, reinaremos en esta tierra. Y eso, hermanos, no gastemos el tiempo en esta vida. Esta vida nos distrae de un montón de formas. Que quiero comprarme un carro nuevo, que quiero una casa nueva, que quiero buena ropa, que esto y que lo otro. Esas son artimañas del diablo para distraernos de lo verdadero. Lo verdadero es cuando Jesús venga. No soñemos con cosas de este mundo, porque los deseos de la carne pasan y todo lo que hay en este mundo pasa. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe y en sus promesas y hagamos ya realidad, sintamos que eso ya es parte nuestro. Eso es lo que el Señor quiere. Así que durante 1000 años, como quien dice, iremos a pasar una vacación en el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder después de los 1000 años? Dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y va a salir a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que estos hombres que murieron, todos los malos que murieron, iban a levantarse hasta después de 1000 años y al mismo tiempo también el diablo iba a ser suelto después de los 1000 años, ¿verdad? Y entonces vamos a ver lo que sucede. Zacarías, capítulo 14, versículos 4 y 5. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Amén, amén. Cuando termina el milenio, Jesús regresa por tercera vez a la tierra. El monte de los olivos se parte, se hace una llanura para que la ciudad que viene con los santos y que viene con Jesús se asiente en ese lugar. Así que entonces, cuando eso sucede, el diablo ve que se levantan todos los malos, que son millones de personas, y él ve que su ejército es mucho más grande que el ejército que el grupito que está dentro de la ciudad. Y si bien es cierto, son muchos los que se van a salvar a través de todas las edades, pero no tiene comparación con el grupo de personas que se pierden, porque son muchísimos más. Y entonces él ve la oportunidad, él sabe que va a morir y él no se va a morir sin pelea. Él va a dar la última guerra, el último intento, porque trata de convencer a la gente de que ellos también van a perecer y que el único oportunidad que tienen de salvarse es que se decidan ir a pelear con él, porque después de todo van a morir. Es como le sucede a esas personas que nosotros vemos a veces en la televisión, que la policía los anda siguiendo, porque quizás ya tuvieron 2 strikes y ya tuvieron 2 condenas y la tercera es para toda la vida.
en morir en prisión. Y ellos dicen, pues me la voy a jugar de todas, y se van, y a veces hasta van hasta sin llanta ya, ¿verdad? Porque al fin y al cabo dicen que es la última oportunidad. Pues más o menos lo mismo que el diablo va a hacer. Ahora, ¿cuánto tiempo va a suceder entre la llegada de Jesús asentándose en el Monte de los Olivos hasta el momento de la destrucción? No lo tenemos revelado, pero sí no va a ser un día ni dos, porque en primer lugar dice que él sale a engañar las naciones y dice que los llama a todos para que se junten. Y cuando dice a Gog y a Magog, lo que está queriendo decir es de todas partes del mundo, del norte, del sur, del este, del oeste. Los quiere reunir para la batalla. Y fíjense la expresión que dice que el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, no se puede contar la inmensidad de personas que se van a perder. Hermanos, yo por eso les digo, miren, yo miro a la gente, yo le digo, Señor, cuando vaya a veces manejando, veo pasar una persona y le digo, salva a ese Señor, salva a ese otro, esa niña, sálvala, Señor. Porque yo sé que millones y millones, innumerable la cantidad de personas que se van a perder. Y nosotros tenemos que hacer la obra. Por eso les invito a que si ustedes tienen personas, únanse al grupo de la fe de Jesús, tráiganlos a que estudien. ¿Quién sabe si arrebatamos un tizón del fuego? A eso hemos sido llamados, a salvar a las personas, a seguir el ejemplo de Jesús. Y dice que este ejército subió, dice, ¿verdad? Subió sobre la tierra y dice que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero entonces, hermanos, y de paso en la diapositiva anterior, le puse ahí que lean el conflicto de los siglos, la página 721, 722, que nos habla al respecto y nos dice todavía, nos explica de una manera panorámica, maravillosa. El Espíritu Santo nos explica cómo va a suceder todo esto. Y cuando el ejército rodea la ciudad, porque saben que se van a ellos a hacer herramientas, van a hacer equipo para atacar la ciudad, no creen que así nomás, ¿verdad? Y ahí están generales y gente que peleó en las guerras y todo, van a hacer una estrategia de ataque. Y cuando eso esté para querer atacar la ciudad, Elena de White nos dice que Jesús va a aparecer por sobre la ciudad. Y ahí cada persona va a ver como si lo estuvieran viendo en ese momento. Si hoy en día nosotros podemos ver películas que se han grabado de nosotros, que cuando éramos chiquitos, etcétera, etcétera, y nos vemos, ¿verdad? O vemos a personas que ya no están aquí y vemos películas y los vemos caminando y hablando y haciendo cosas. ¿Qué no va a hacer Dios? Pero cada persona va a ver su propia vida y va a ver cuántas oportunidades tuvo de ser salvo y no quiso. ¿Cuántas veces le tocaron a la puerta y le traían el evangelio y no quiso abrir? ¿Cuántas veces le entregaron quizás una Biblia o un panfleto y lo tiró a la basura, etcétera? Todas las oportunidades que Dios le dio a esa persona para que se salvara y rechazó. Al final de cuentas, cuando cada persona vea su propia vida, que por su propia cuenta se están perdiendo, que tuvieron todas las oportunidades y las rechazaron, van a terminar arrodillándose delante de Dios. Y va a llover fuego del cielo y lo va a consumir. Y de Dios sale el fuego, porque Dios es un fuego consumidor y va a consumirlos a todos. Veamos lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 2. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Vean qué descripción del apóstol Pedro. Yo me imagino que lo vio en visión para escribir eso. El Espíritu Santo debe haberlo guiado.
Todo esto se va a quemar, hermanos. No vale la pena que nos gastemos la vida comprando cosas materiales y siguiendo cosas aquí en el mundo, ni siquiera siguiendo a personas. Al único que tenemos que seguir es a nuestro Dios. Y lo único que tenemos que hacer es servir a nuestro Dios. A donde quiera que usted esté, deje que el Espíritu Santo le use para su honra y su gloria. Miren, cantidades de personas hay que necesitan salvación. Solo están esperando que alguien vaya. Yo les puedo decir, mi hermana Mari y yo, tenemos todos los días llenos. Cuando no estamos dando estudios bíblicos en línea, cuando no estamos dando estudios bíblicos presenciales, estamos presentando pláticas, estamos haciendo seminarios. Así nos mantenemos todo el día, porque sabemos que ese es el llamado que Dios nos ha hecho para que vayamos y alcancemos a la mayor parte de personas posibles. Veamos lo que dice Salmo 37:34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Imagínense ustedes, nosotros estaremos en la ciudad, pero vamos a ver cuando Dios destruya a todos los pecadores. Queridos hermanos, queridos amigos, a mí se me partiría el corazón ver a mis hijos allá afuera. A mí, y yo pienso, por eso es que hay un versículo en los siguientes capítulos que vamos a ver, donde dice que el Señor va a limpiar el última lágrima de nuestros ojos. Porque, hermanos, hay que trabajar por los nuestros. Comencemos con los nuestros, que se salven los nuestros, que se salven nuestros hijos, nuestros nietos, el esposo, la esposa. Pidámosle al Espíritu Santo que nos use. Tal vez no sabemos cómo hacerlo, pero yo no quisiera ver la destrucción de mis hijos, pero sí vamos a ver, dice la palabra de Dios, la destrucción de los malos. Versículo 10. Y dice ahí que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Eso está en Apocalipsis 19:20. Ahí dice que el Señor va a mandar a la bestia y al falso profeta. Léelo, Mari. 19:20. Ajá. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que ya estaban ahí la bestia, gracias, la bestia y el falso profeta, y ahí es lanzado el diablo también. Y dice que serán atormentados día y noche, dice, por los siglos de los siglos. Nosotros como adventistas conocemos que la expresión día y noche por los siglos de los siglos significa que no se va a apagar el fuego mientras todavía haya un pedacito de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué entendemos esto así? Veamos lo que dice Isaías capítulo 47, versículo 14 y después Malaquías 4 del 1 al 3. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Luego Malaquías 4:3, del 1 al 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Exactamente, se van a llegar a ser ceniza, ¿verdad? Y se acabará el mal, porque si los malos estuvieran en un horno de fuego por los siglos de los siglos, entonces el mal no se acabó, está allí todavía, ¿verdad? Y entonces el diablo tendría razón y entonces no morimos, sino nada más nos transformamos. Pero no,
la palabra de Dios dice que van a ser ceniza bajo nuestros pies, ¿verdad? Muy bien. El juicio ante el gran trono. Vamos a ver entonces seguidamente la coronación de Jesús. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hermanos, esa va a ser una emoción. Coronar a Jesús. Nosotros vamos a quitarnos nuestras coronas, las vamos a poner a los pies de Jesús, vamos a unirnos al coro celestial. Los ángeles van a ensalzar a Jesús. Si ustedes quieren ver la escena de una manera tan hermosa y tan bella, lean El conflicto de los siglos, página 724 en adelante. Y ahí se va a ver la coronación de Jesús. Aquel que fue humillado ahora es exaltado por los siglos de los siglos. Yo quiero estar ahí, hermanos. Y yo quiero que ustedes también estén. Y que estén nuestra familia y nuestros hijos y nuestros nietos. Que nadie se pierda este espectáculo tan maravilloso, ¿verdad? Ahí se llevará a cabo la coronación de Jesús. Versículo 12. Dice, y vi los grandes muertos y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Ahora regresamos. Fíjense, la Biblia a veces hace eso, que nos dice todo de una vez y después se empieza a explicar. Así como en la creación, Dios hizo los cielos y la tierra, bla, bla, bla. Y en el capítulo 2 empieza a decirnos, porque en el capítulo 1 dice que hizo a Adán y a Eva, pero ya después nos empieza a explicar cómo lo hizo, ¿verdad? Pues lo mismo sucede aquí. Vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, o sea, esto es antes de que sean quemados. Y los libros fueron abiertos, ¿verdad? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Vamos a Filipenses, al asunto de los libros. Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Ahí queremos tener nuestro nombre, ¿verdad? Ahí queremos que ya esté escrito nuestro nombre. Y ahora solo estamos sirviendo a nuestro Salvador y cada vez que servimos nos estamos preparando más para encontrarnos con Él. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén, amén. Ahí queremos tener nuestro nombre escrito en el libro de Dios, ¿verdad? El libro de la vida, porque esos son los que se salvan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén, amén. Jesús nos confiesa nuestro nombre delante del Padre si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Saben, cada vez que doy un estudio bíblico me gusta decirle a la gente cuántos de ustedes aceptan a Jesús como su Salvador personal, porque cuanto más se los repetimos, más va entrando en su mente. Hemos estado emborrachados por el vino de Babilonia y no lo entendemos bien, pero cuanto más lo repetimos, más se les va haciendo claro a las personas. Luego dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en sus obras. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y después 12 y 14. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y 12, Muy bien. Todos vamos, en otra parte, en Primera de Corintios, dice que todos compareceremos ante el juicio de Dios. Nadie se va a escapar, ¿verdad? Y veamos lo que dice Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Saben qué?
Todos sabemos que las obras no nos salvan, que quien nos salva es Jesús. Pero sin embargo, la persona que se salva, la persona que cree en Jesús, tiene que tener obras buenas. Porque el mismo Santiago dice, me vas a mostrar tu fe a través de tus obras. O sea, las obras es el producto de que hemos sido salvos. Es la razón por la cual nosotros hacemos cosas buenas, es porque hemos sido salvos. Pero si una persona no tiene frutos, es un árbol muerto. Y Dios no viene por árboles muertos, viene como decía, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Que es aquellos árboles frondosos que están plantados a la corriente a la orilla de la corriente de los ríos, que es un árbol que da fruto, que da sombra, que ayuda. Así que el Señor dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Somos salvados por Cristo, pero juzgados por nuestras obras. Van juntas, no las podemos separar. Y muchas personas quisieran separar las obras y dicen, no, es que entonces somos legalistas. No, la ley de Dios dice que hay cosas que tenemos que hacer. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que otra vez vemos aquí el hecho de que las obras tienen mucho que ver, no para salvarnos, sino como fruto de haber sido salvos. Allá vimos Eclesiastés 12, que es el versículo que está ahí, es el mismo que acabamos de leer. Pero vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Varias cosas en ese versículo. En primer lugar, que todos vamos a ser juzgados. Luego dice que no importa qué tipo de obra hicimos, sea buena o sea mala, ahí está escrita. Si fue escondido o fue al aire libre, a la vista de todo el mundo, ahí está escrito. Si quizás yo hice cosas buenas, pero mi intención era contraria, era de interés personal, ahí está escrito. No importa lo que sea, Dios conoce nuestros corazones y vamos a ser juzgados cada uno de nosotros de acuerdo a lo que hicimos, dice, mientras estábamos en el cuerpo. ¿Por qué? Hay muchas personas que creen que todavía después de que se murieron hay que hacerle rezos y hay que hacerle misas para sacarlos del purgatorio y mandarlos al cielo. No hay tal cosa. Mientras estamos vivos es cuando cuenta. Cuando estamos vivos, por eso alguien dice por ahí, manden las flores cuando la persona está viva, no cuando está muerta, ¿verdad? Mientras estamos vivos es que nosotros tenemos la oportunidad de aceptar a Jesús. Y pues es el llamado de Cristo. El Señor dice, yo no quiero que muera el impío. Yo quiero que se convierta. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor. Hace el llamado para que regresemos a Él. Y la muerte dice, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más sepulcro. Ya no va a haber más clamor ni dolor. Ahí se acaba todo, ¿verdad? Y entonces nosotros veremos eso desde la gran ciudad donde estaremos con Jesús. Dice el siguiente versículo, que al que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Todo va a ir ahí, la bestia, el falso profeta, el diablo, la muerte, el Hades, y al final todos los que se pierden. El lago de fuego no fue preparado para el hombre, sino que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, todas esas personas que se pierden se identificaron con el enemigo y van a terminar ahí también. Salmo 37, versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Hermanos, ese va a ser un día triste para Dios
y quizás para los santos que están dentro, aunque también va a estar mezclado de sentimientos de felicidad. Dolor porque Dios ama a todas sus criaturas, aún los que se pierden. Y nosotros también quizás vamos a tener seres amados que van a estar fuera quemándose, que van a ser destruidos. Así que, por otro lado, va a haber alegría que el mal ya nunca va a aparecer, que se terminó el pecado, que no más maldad, no más penas, ni muerte, ni dolor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así terminará la historia del mal y del pecado. Y yo espero, hermanos, que todos los que estamos ahora unidos en este estudio, que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos desarrollar el carácter de Dios. Y déjenme decirles una cosa, no hay otra forma de desarrollar el carácter de Dios sino sirviendo a las almas, Amén. olvidándonos de nosotros mismos y sirviendo a los demás, igual que Jesús hacía. Y así se va a terminar el mal y así se va a terminar el pecado. La próxima semana estudiaremos acerca de cómo comienza ahora una nueva etapa, un nuevo capítulo que ya nunca va a acabar, el de cuando veamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Muy bien, Muy bien. pasen buenas noches, que el Señor les bendiga